Se están cumpliendo 20 años de la política antitabaco implementada a partir del 2005 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y que desarrollamos ampliamente recién acá en La Rosca. Una de las figuras políticas que vivió de cerca todo ese proceso, primero como director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública entre 2005 y 2010 y después como ministro en esta cartera, en el primer año de gobierno de José Mujica fue Daniel Olesker, quien actualmente es vicepresidente de ACE. Bienvenido a La Rosca y muchas gracias, Daniel, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ya vamos a adentrarnos en los que fueron esos años, pero acaban de salir comunicados de parte del Ministerio de Salud Pública con respecto a este tema justamente. ¿Qué significa eso para la ley y para Uruguay? Bueno, yo creo que efectivamente desarman dos retrocesos que hubo en materia legal. Uno, el de los cigarrillos recalentados, digamos, los artificiales, y otro sobre el empaquetado. Y me parece que son muy importantes porque retoman una senda que comenzó en 2005 con una serie de medidas que ahora comentaremos. Y me parece muy importante, me parece que era un buen momento para hacerlo. Es un mensaje, digamos, de que la política continúa. Y hay que también pensar, lo decían ustedes al final hay que pensar en qué para adelante, ¿no? Nuevos desafíos. Que otros desafíos se vienen, digamos, pero seguramente habrá que pensarlos con la experiencia de lo que se hizo y de lo que más impactó de lo que se hizo. ¿Crees que esta definición de la calle Pou de retroceder fue realmente intencional con el objetivo político de retroceder en la ley antitabaco o crees que tuvo alguna otra razón? Los argumentos no son sólidos, digamos, ¿no? O sea, la discusión de que los cigarrillos electrónicos se pueden diferenciar está mal. Y lo del empaquetado fue de las cosas que más influyó, digamos, ¿no? O sea que yo creo que fue una decisión de revertir la política, digamos, ¿no? ¿Cuánto hay de intereses económicos en un gobierno que estuvo asociado a intereses empresariales, digamos, ¿no? O sea, mi opinión es que el gobierno de la calle Pou fue un gobierno que en la política laboral, en la política social, en la política sanitaria respondió a los intereses del conglomerado empresarial. Entonces, yo lo veo más por ahí, digamos, ¿no? La política antitabaco que llevó Tabaré Vázquez en 2005 fue como rupturista y polémica también. ¿Qué recordás de eso? Bueno, yo creo que a veces yo lo dividiría en tres, la política antitabaco, ¿no? Hay una parte, dos que me parecen relevantes y por eso voy a empezar por ahí. La primera es la del precio. Yo creo que esa fue... los economistas decimos, tenemos un concepto que se llama elasticidad-precio. Sí. Es decir, cuánto cambia la demanda a partir que yo aumento el precio, ¿no? Y hay bienes en la que la elasticidad de demanda es inexistente. Si yo duplico el precio de la leche, la gente va a seguir tomando leche. Claro. Sí. ¿No? Papel higiénico, agua. No todo. tiene forma. Sí, claro. En cambio, en el tabaco, si el cambio es poco significativo en el precio, seguramente las familias, los fumadores, adecuan. Pero cuando el cambio es significativo, como lo fue, porque realmente tuvo un crecimiento, yo ahora no me acuerdo de memoria del porcentaje, pero fue muy significativo, genera un efecto porque hace que si vos antes gastabas el 5% de tu ingreso en fumar una cajilla por día, pasaste a gastar el 8, sí, el 10 obvio, o sí, el 12, ¿no? Entonces yo creo que la medida del precio fue efectiva. Sí, ayer decíamos que mi madre pasó de fumar una caja de 20 por día a fumar una de 10. No, Sí, y yo bueno, he charlado con exfumadores que te dicen de que, obviamente que está el tema de la salud, pero uno de los temas que ven... Pero eso te obliga, vos capaz que tenés en cuenta el tema de la salud, pero lo económico te obliga. Te dicen que ven eso, que ven ese cambio en que, claro, gastaba tanta guita por semana y no te das cuenta, porque es una cosa que gastaba... Sí. Claro. Sí, es verdad que fue en un contexto de mejora del salario real, o sea, que en términos del porcentaje del gasto en el ingreso creció, pero capaz que hubiera crecido, si esto hubiera sido en los 90, hubiera sido un desastre para la familia, Sí. o en el periodo de gobierno anterior. Entonces me parece que del precio es muy importante, y yo creo... bueno, obviamente se hizo, como todos saben, a partir de la carga tributaria, digamos, ¿no? O sea, se incrementó la carga tributaria y eso hizo aumentar el precio. Yo creo que estamos en un momento en que deberíamos pensar alguna medida de un nuevo shock sobre el precio. De hecho, hay un estudio de las Facultades Sociales que hicieron Mariana Gertenblut y Patricia Triunfo, que dicen que Uruguay está un poco retrasado en materia de impacto sobre el precio, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, un trabajo muy reciente que salió hace unos meses. La segunda fue el tema de la publicidad.
Yo recuerdo ir al velódromo y el centro del velódromo era una publicidad de cigarrillos. Claro. ¿Ah? En el 2006... En el estadio estaba, yo me acuerdo que era chico y era Claro. De Nevada, era la manga. Eso no quería No, decir vamos a nombrar Sí, marcas. bueno, en el 2006 eso se prohibió y ya en el carnaval del 2007 eso no estaba. ¿no? Claro. Y eso también pasaba en los kioscos, también pasaba en los lugares, digamos. O sea, es el efecto de no poder hacer publicidad. Tuvo un efecto muy, muy relevante. Yo creo que fue de las cosas que más relevancia tuvo. Y la tercera fue la imposibilidad de fumar en lugares cerrados, digamos, ¿no? Porque eso obligó a que la gente hiciera movimientos para fumar y obviamente eso implicaba desperdicios de tiempo, ¿no? Entonces, pensé que esas tres cosas, a la que después se sumó lo del empaquetado y lo de los dibujitos y demás. Mi opinión es que eso pesó menos en el impacto. Hay Claro. algunos estudios que lo muestran, que los dos primeros, propaganda y precio, fueron los más relevantes. Estudios de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. No conozco recientes, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue un poco la... Y yo lo que recuerdo, porque en el primer gobierno del Frente se hicieron varias reformas estructurales. Y en algunas había opiniones dispares. Yo vivía en la costa y cuando salía a caminar por la Rambla y la gente me gritaba por el IRPF, digamos, ¿no? No. O por el FONASA, digamos, ¿no? O subía al ómnibus, iba al ómnibus al ministerio y tal, me decían, no, porque fíjate que yo ahora pago más, pago menos, ¿no? En cambio, esta política tuvo consenso social. Y ese es un dato muy importante. Que ese consenso social además se expresó incluso en los que eran perjudicados. Sí, sí. ¿no? Decíamos recién que el 66% aprobaba estas Por medidas eso, una antitabaco. aprobación muy importante. Entonces, me parece que eso le dio cierta viabilidad y cierta singularidad, digamos, a la política antitabaco. Y yo recuerdo realmente que en esto, bueno, yo vivo en una familia de contexto donde había varios fumadores o amigos y que todos valoraban positivamente esto. Y el otro efecto que ustedes lo marcaban también en el informe, porque en realidad el objetivo central de una política antitabaco es que no ingrese gente a fumar, ¿no? Si los que fuman pueden bajar, mejor. Y de hecho pasó, digamos, ¿no? Pero que no aumente. Y está bien, pero que no los que empiezan a fumar valoren otras cosas. Claro. Y eso, los datos muestran que efectivamente el ingreso es más tardío, primero, y es menor en porcentaje de los adolescentes. Y ese me parece que es el objeto de y capaz que se va a ver, todavía no, pero que en unos cuantos años más se va a ver, digamos, ese porcentaje. Esa diferencia. En ese momento, en la interna del gobierno, ¿cuál era el mensaje que les daba Tabaré al equipo en general para comunicar además esto que era tan nuevo? Bueno, en salud hay un viejo paradigma, pero que estaba muy perdido, digamos, que la salud depende muy poquito de la atención en los hospitales y en los centros de salud. Hay incluso Lalonde, un ministro de salud canadiense, y tiene un diagrama en que muestra que menos del 10% depende. Que el grueso de la salud depende de los hábitos, ¿no? Sí. Del sedentarismo, de las toxicologías, en este caso el tabaco, bueno, y de otras del contexto en el que uno vive. No es lo mismo si vive en una casa de barro que en una casa bien hecha. Entonces el mensaje era: la política contra el tabaco no es una política, es una política integral primero, por lo que dije hoy, pero Sí. que además tiene que ver con la salud de la gente, ¿no? Entonces el mensaje era insistir con el tema de la salud, combinarlo con otras políticas de prevención, porque en el fondo es una política de prevención de Sí, la salud, claro. digamos, ¿no? Es una política que tiene como objeto prevenir enfermedades. De hecho, el informe de cuánto bajaron los infartos de miocardio y que además fue rápido ese efecto. Esa fue la otra cosa, no voy a decir extraña porque pasó, pero que el efecto sobre el infarto de miocardio fue bastante rápido y en porcentaje relativamente alto, o sea que efectivamente tenía un efecto. Y para un país como Uruguay, donde las enfermedades infecciosas habían bajado sustantivamente,
aunque ahora tenemos un poco un cierto rebrote de algunas, y las enfermedades crónicas. Esa era otra cosa que se decía mucho. Antes se le llamaba enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? A las enfermedades que derivan del cáncer, las cardíacas. Y Tabaré decía enfermedades crónicas socialmente transmisibles, o sea, porque no son transmisibles por vía por el fumador pasivo infecciosa, pero sí son transmisibles por lo social. Entonces, que en la etapa epidemiológica que estaba Uruguay era clave eso. Siempre es clave la política contra el tabaco, como lo es la política contra el alcohol, como es la política contra otras toxicologías. Pero en la etapa que estaba Uruguay, un país de ingreso medio en aquella época, hoy ya es de ingreso alto, las enfermedades, con una esperanza de vida muy alta, estas enfermedades pesan mucho y por lo tanto los factores de prevención de estas enfermedades son fundamentales. Claro. ¿Y cuáles fueron los principales obstáculos sociales, pero también políticos que encontraron a la hora de llevar adelante esta reforma? ¿Vos sabés qué fue de las... Bueno, sociales ya comenté que no. O sea, empresariales sí, bueno, ustedes lo decían también en el informe, digamos, ¿no? Los productores de tabaco. Pero incluso los sindicatos de tabaco tuvieron una muy buena actitud. El SAT, el Sindicato Autónomo del Tabaco, con el cual trabajamos, porque además ellos tenían una caja de auxilio, o sea que se integraron al FONASA bajo circunstancias particulares, porque tenían un servicio propio de salud. Discutimos bastante y no, obviamente sentían que su trabajo estaba en cuestión, ¿no? Eso me surgía cuando armábamos el informe. Algunos comerciantes manifestaban que la venta de tabaco representaba en algunos casos el 30% de sus ingresos y no logramos encontrar si hubo alguna medida para atender esa falta de la venta del tabaco. No, pero es por un poco lo que yo les decía al principio. 2005, 2013... 2006, 2013, fueron años de gran expansión económica del consumo interno. Entonces es probable que muchos de esas comercios se hayan sustituido con otros productos. Claro. No olvidemos que Uruguay tiene entre el 6 y el 13 el periodo de mayor crecimiento económico, mayor crecimiento del salario y mejora de la desigualdad. Entonces es probable que eso haya sustituido. Entiendo yo, no lo he estudiado. Perfecto. Me surgía eso nomás. Y cuando arrancó el gobierno, ¿qué diagnóstico tenían sobre el consumo de tabaco en Uruguay? Bueno, la cumbre de tabaco, el acuerdo marco, ya se había firmado en 2003 por parte de Valle, no sé si en 2003 o 2002. 2003. Y o sea que ya había un diagnóstico de que Uruguay acompañara este acuerdo a nivel internacional en el gobierno anterior. O sea que el diagnóstico es básicamente el que vino después. Es obvio, algo que cualquier persona razonablemente se da cuenta, que es obvio que el vínculo de Vázquez con el tabaco, no solo porque era oncólogo, sino además porque había sido fumador. Bueno, él en su libro lo expresa muy bien. Le iba a dar un toque de distinción a esta política respecto a otras, digamos, ¿no? Entonces, y él enseguida tomó esto. Después yo estuve en la COP 4 o 5, ya no me acuerdo, que se hizo en Punta del Este. Yo ya era ministro ahí, estaba Pepe en el gobierno, en la presidencia, y hay un empuje muy grande otra vez de todas estas políticas, digamos, ¿no? Repito, en particular me parece que la tríada principal es precio, propaganda, prohibición de fumar en lugares cerrados. Esas tres cosas juntas, porque además juntas, capaz que cada una por separado no hubiera tenido el mismo impacto. Eso también nos enseña, porque a veces nosotros hacemos políticas unilaterales, decimos vamos a optar sobre esto, o más tranquilas para que no impacten que tiene un efecto sobre otras cosas, y es todo lo contrario. Y con respecto al juicio que le hizo Philip Morris a Uruguay, primero, ¿cómo lo vivieron ustedes? Y segundo, ¿qué aprendizaje dejó en cuanto a la soberanía sanitaria de los países? Bueno, cuando empezó el juicio, la verdad que nos preocupó mucho, porque, bueno, es difícil enfrentar en el CIADI, un organismo internacional del Banco Mundial, que no necesariamente es amigo de las políticas sociales, ¿no? Y de los países tercermundistas. Y de los países del tercer mundo. Utilizando más un argumento de que la empresa tenía una filial en no sé dónde, bueno, no importa. Y por lo tanto, la verdad que era una preocupación, porque podía tener un efecto económico importante. Claro. Y de cualquier manera se siguió adelante. Y se definió una estrategia de defensa muy importante para ello. Allí jugó un rol muy gravitante porque esto básicamente
pasó en el segundo periodo de gobierno, digamos, ¿no? El inicio, jugó un rol muy importante Diego Canepa, en ese momento prosecretario de la presidencia, que armó un poco todo el esquema de la estructura de la defensa con el estudio internacional. Armamos un buen equipo allí. Y bueno, uno siempre aspiraba a que el resultado fuera positivo, pero la intranquilidad de hacia dónde iba al final esto, y bueno, por suerte tuvo un efecto positivo, y creo que eso además, yo ya era ministro, y Vázquez fue invitado, fui con él, a Rusia, a un encuentro internacional en la que lo condecoraron por esto, me acompañó a mí, yo era el ministro, y ahí muchos nos decían, ¿qué pasará? ¿No? O sea, había como... Se sabía que a nivel internacional el resultado de ese juicio iba a tener un efecto dominó sobre lo que iba a pasar después, ¿no? Bueno, y que un resultado era tan distinto al otro también. Y por suerte dio positivo. Sí. Daniel, no podemos dejar de preguntarte sobre la gestión de ACE. Ayer ingresó la rendición de cuentas con una solicitud de asignación de 2.600 millones de pesos que quedaron impagas del gobierno anterior. ¿Cómo definirías brevemente la situación de ACE cuando ingresaste? Bueno, yo creo que ACE... a ver, primero, efectivamente hay una deuda. Para que las personas tengan una idea, el presupuesto de ACE son 66.000 millones de pesos. O sea que una deuda de 2.600.000 es importante, no hay duda, pero el presupuesto de ACE era 5.000 millones en el 2005 cuando asumimos. Imaginemos una deuda de esas características. Claro, es mucho peor. O sea que sería mucho peor. O sea que es una deuda importante, hay una decisión de gobierno relevante de incorporar en la rendición de cuentas una partida. O sea que nuestro presupuesto es libre de deudas, digamos, o sea, las deudas se van a pagar con ello. Y desde el punto de vista presupuestal, ACE tiene un presupuesto muy interesante. Lo que yo creo que tiene ACE, y cada día que pasa en estos 2 meses que estamos, lo compruebo más, es un problema de gestión de sus recursos. La productividad de ACE es muy baja. Tenemos recursos suficientes para hacer mucho más de lo que se hace. Y esto es el problema del quinquenio anterior, donde hubo un desarmado institucional y de estructuras, pero no solo. Y yo creo que hay un problema organizativo, ¿no? O sea, una institución que tiene 800 puestos de entrada, 35.000 funcionarios y 1.450.000 usuarios, requiere una visión integral de dirección política asistencial, que es lo que con Danza y Marcela Cuadrado estamos tratando de imprimirle, y creo que lo vamos a lograr. ¿Y creen que va a ser posible llevar a cabo todas las prioridades que tienen para estos 5 años? Bueno, nosotros creemos que sí. Nosotros hemos definido un documento que está en esta rendición de cuentas que decía ella, que tiene 20 puntos, pero me gustaría destacar 3: infancia, salud mental y gestión de medicamentos. Yo creo que esas 3 cosas son el corazón de nuestra política. Creemos que en medicamentos hay un problema absoluto de gestión. O sea, el presupuesto de ACE medicamentos en términos reales es el mismo que era en 2019, y en 2019 algunas veces en algunos lugares faltaban medicamentos. Ahora en este quinquenio faltaron todas las veces en todos los lugares, y en abril, o sea, 4 meses empezó el año, como si que no hubiera habido presupuesto en el año. Infancia es un problema integral con el resto del gobierno, es un poco lo que decíamos hoy. Si yo atiendo niños en el Pereira, o tengo mayor tasa de prematuros o mayor tasa de bajo peso al nacer, no depende de que el Pereira atienda bien o atiende mal, depende de dónde vive el chiquilín, depende de la toxicología de la madre, depende del entorno en el que vive. Entonces, en infancia pensamos en una política global. El gobierno anterior aprobó un fondo de protección a la infancia. Nuestra intención es que esto siga y se potencie. Bueno, y en el caso de salud mental también es un problema más general del gobierno, pero queremos potenciar sobre todo la atención antes de internar. O sea, nuestro objetivo tiene que ser que lleguen a internarse la menor gente posible. Que los equipos de salud mental en el territorio funcionen, que los primeros niveles funcionen, que haya posibilidades de psicoterapia para agudos, y que eso no profundice los problemas hasta que al final no haya otra solución. Y tenemos equipos en salud mental para hacerlo. O sea que en esas 3 prioridades, como en otras, digamos, creemos que vamos a tener resultados probablemente no inmediatos,
No, por sin las duda. dudas. Pero sí vamos a tener. Y Daniel, volviendo un poco al tema anterior, ¿qué desafíos crees que todavía hay en torno al consumo de tabaco y a las nuevas formas de consumo? ¿Y qué papel juega en todo esto hace justamente? Bueno, yo escuchaba lo que ustedes pasaron de Cristina hoy. Yo creo que ahí hay, así como se desandaron dos decretos, también se desarmó un poco la estructura de apoyo, no la parte del Fondo Nacional de Recursos, que esa continuó, pero la parte de acompañamiento y respaldo a esta política, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Entonces me parece que el principal desafío es volver a poner en la lucha contra el tabaco, y yo le agrego la lucha contra las drogas en general, en el centro del debate de la asistencia en salud, digamos, ¿no? Parece que ese es el principal desafío. Y lo que también decía hoy al principio, capaz que un toqueteo al precio también podría venir bien. Pero eso ya no depende de nosotros. No, claro, sin dudas. Hay una pregunta que se sale del guión, pero no, lo dijiste muy al pasar y no me quiero quedar con la duda. Recién hablabas de que, bueno, estas medidas fueron implementadas hice como una similitud entre el gobierno pasado y el gobierno de la calle Padre. ¿Hubo alguna similitud entre el gobierno de la calle en los 90 y cómo influyó en la situación económica de nuestro país y el gobierno de la calle Pou? Sí, similitudes totales, ¿no? Estamos hablando en términos de política macro. Económica. Sí, de política global. En los dos hubo retiro del Estado. En los dos hubo algo que yo he dicho mucho, ya se ha transformado en un eslogan para muchos que es la U salarial, ¿no? Una gran caída de los salarios. No sé si ahí se ve en la... Sí, está saliendo por streaming, ¿no? ¿Está en YouTube? Una gran caída de salario al principio y una recuperación al final, pero volvés al mismo nivel después de una economía que tanto en la calle Herrera como en la calle Pou creció, en los dos casos, o sea, concentración del ingreso a partir del salario. Es similar en materia de gasto público social o ciertos procesos de privatización de servicios sociales. O sea que la política de retiro del Estado, de concentración y de precarización del trabajo es similar. Después hubo las diferenciales propias de que la calle Herrera asumió en una economía todavía muy endeble y la calle Pou tuvo la suerte de asumir en una economía muy sólida, ¿no? Muy bien, así que este fue Daniel Olesker, vicepresidente de ACE. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en La Rosca. Antes de irte, te tenemos que pedir que elijas un tema o un artista para que quede sonando en M24. Voy a decir algo muy viejo, pero que... Lo viejo funciona. Lo viejo también funciona, que es La Patria Compañero de Numa Moraes. Entonces, escuchando La Patria Compañero, nos vamos hasta mañana. ¿Y quién está en la cuchara? Hoy en la cuchara está el Pitufo Lombardo con Fernando Tetes, así que... Se tienen que quedar escuchando M24. Chiquilines, hasta mañana. Bueno, nos vemos.